Así que doy, quizás comenzando por Harald, que ha recibido varias preguntas, su respuesta. No sé por dónde partir. A ver, yo creo que lograr más calidad y equidad no va a ser... yo implícitamente en mi presentación dice que uno de los principales problemas, no quiero decir que el único, son las capacidades de nuestro sistema escolar. Nuestro sistema escolar es poco efectivo si uno mira incluso los desempeños de los supuestos colegios de élite, digamos. ¿No es cierto? Y los compara con el mundo internacional, son bastante bajos. A mí siempre me gusta dar este dato, que se lo digo a mis alumnos, o sea, cada vez que me invitan a hacer clases acá, que sus desempeños en matemáticas, a pesar de que son muy buenos desempeños, son equivalentes a lo que obtiene el alumno malayo promedio. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Y eso demuestra que el sistema tiene como un todo capacidades bajas. Y yo creo que el gran desafío que viene es elevar esas capacidades. Y cuando digo esas capacidades, esta industria, por así decirlo, voy a usar esos términos, funciona básicamente con personas. Y lo que hay que entonces pensar es cómo fortalecemos las capacidades de esas personas. Y por lo tanto yo creo que esto no va a ser una tarea así de corto plazo. Va a ser una tarea difícil, pero hay que enfrentarla y hay que poner los recursos que sean necesarios para lograr ese objetivo. Indudablemente que hay otros instrumentos que van a ayudar, digamos, no sé, yo soy bastante optimista respecto de esta ley de aseguramiento de la calidad, y ahí me engarzo de alguna forma con la otra pregunta. Va a producir algunos efectos porque en Chile hay una tradición de impunidad en la educación, digamos. Da exactamente lo mismo si yo tengo buenos desempeños o malos desempeños, sigo funcionando hasta que ya me aburra, digamos. Y eso va a cambiar, y eso indudablemente que le pone un poquito más de presión al sistema. Hay sistemas que funcionan sin estos sistemas, o sea, de incentivos, de garrotes, de zanahoria, ¿no es cierto? Muchos sistemas europeos ni siquiera tienen sistemas de evaluación o pruebas estandarizadas, pero claro, desde muy temprano han fortalecido las capacidades de su sistema. En cambio, nosotros, como no tenemos eso, tenemos que combinar adecuadamente estos temas. Ahora, en la ley de aseguramiento de la calidad hubo un esfuerzo por tratar de diversificar la forma de medir calidad, ¿no es cierto? Porque en estricto rigor, si bien la base va a ser el CINCE, va a haber un análisis un poquito más sofisticado de ese CINCE, y se le van a incorporar a través de las visitas inspectivas el clima del establecimiento, una serie de otros indicadores que de alguna forma miden calidad para ir a un sistema más amplio. Pero a mí, y quiero decir esto, creo que es tremendamente discutible que un establecimiento que saque 180 puntos en el CINCE uno pueda decir que es de calidad, digamos, aunque tenga otros indicadores que a lo mejor nos gusten, digamos, o 200 puntos en el CINCE, me parece que eso no permite sostener. Entonces, si bien yo reconozco que es mucho más sofisticado el análisis de lo que es calidad en educación escolar, ¿no es cierto? Creo que estos indicadores tienen que de alguna forma guiar el proceso. Respecto de algunas preguntas que están en el ambiente y que se refieren al cambio de modelo, yo en general soy escéptico de estos esfuerzos refundacionales todo el tiempo, digamos. Yo creo que hay que avanzar de distintas formas, abordar los temas más urgentes, reconocer dónde están las falencias. En educación escolar efectivamente hay una falencia grande en la organización de la educación pública, por lo tanto en el esquema chileno, como se mencionaba, nuestros municipios son muy débiles y por lo tanto parece razonable, ¿no es cierto?, que estén fuera de los municipios los establecimientos escolares, digamos, de alguna forma. Se nos produce otro problema ahí de cómo generar, una vez que uno toma esa decisión de cómo generar responsabilidad, digamos, a quién le responde en un país que es tan centralizado, donde la única legitimidad democrática está en el gobierno central o está en el gobierno local y no hay nada intermedio, digamos. Eso genera un problema desde el punto de vista de organizar esta educación, digamos, ¿no es cierto?
pero indudablemente que ya sabemos que la municipalización no fue una buena idea y en el contexto actual. Ahora uno podría tratar de ir al revés y tratar de fortalecer los municipios, ir a los municipios más igualitarios, pero no sé, eso parece una tarea mucho más de largo aliento que esta otra. Y después, yo siento no tomar todas las preguntas, pero no me quiero tomar todo el tiempo, además me tengo que ir ya. A ver, hay un tema que se me planteó al final y yo creo que segregación es un problema, que es un problema que de alguna forma está muy correlacionado y muy asociado a desigualdad. Yo tengo dudas, y lo confieso francamente, respecto a que el financiamiento compartido haya aumentado la segregación. Y lo voy a tratar de explicar por qué. Creo que el financiamiento compartido se define endógenamente, por ponerlo en esos términos, estadísticamente. Y lo voy a mostrar con un ejemplo, digamos. Hoy día son muchos más los establecimientos sin fines de lucro que tienen financiamiento compartido que los con fines de lucro, que parece raro, digamos, frente a los argumentos que típicamente se ofrecen en esto. Pero cuando uno mira cómo están distribuidos geográficamente los distintos establecimientos, no es tan raro, porque los con fines de lucro están mayoritariamente, o no mayoritariamente, pero un grupo grande de ellos, ubicados en zonas de bajo nivel socioeconómico. En cambio, los colegios parroquiales y en general los sin fines de lucro están ubicados en estratos socioeconómicos un poquito más altos. Y eso entonces explica esta decisión, digamos, ¿no es cierto? Uno es endógeno un poco al grupo de referencia que tiene al lado. Y si bien Juan Pablo tiene un estudio, y alguna vez se lo comenté, digamos, donde sugiere que puede haber habido segregación, a mí los propios resultados que él ofrece a mí no me convencen del todo, digamos. Pero sí creo que es un problema y creo que el financiamiento compartido estuvo muy mal pensado tal como se implementó. Yo a priori no soy contrario al financiamiento compartido, creo que los padres tienen el derecho de contribuir, pero creo que se implementó muy mal porque se mantuvo con una subvención que era plana. Entonces eso generó indudablemente la presión para que se diferenciara por gasto y uno no quiere que eso ocurra. Entonces, si uno está disponible para una política de este tipo, o la acepta, uno tiene que decir, bueno, el riesgo es que los grupos socioeconómicos van a tener al final más recursos y uno no quiere que la inversión en educación esté correlacionada con el nivel socioeconómico, ¿no es cierto? Uno quiere todo lo contrario, que no esté correlacionado, que esté inversamente correlacionado. Y por lo tanto, si uno va a aceptar esta política, lo que uno tiene que decir, entonces yo, como Estado, tengo que subsidiar fuertemente a los grupos menos favorecidos y a través de esa vía también lograr más integración, ¿no es cierto? Porque si logro, si además funciona bien la no selección, digamos, que está estipulada en la ley, y yo tengo personas que aportan recursos, una mezcla público-privado, y otros aportan puros recursos públicos, pero esos recursos son equivalentes, hay más presión para juntarlos. Ahora, si no funciona este esquema que estoy proponiendo, yo estoy dispuesto a revisarlo, pero yo reviso las cosas en función de cuál es la evidencia empírica que va surgiendo de esas experiencias. Eso. Bueno, vamos a hacer otro seminario para exponer sobre financiamiento compartido y defender mi proyecto, pero no va a ser el caso. Voy a invitar ahora a Fernando a comentar sobre las preguntas y reflexiones. Este otro seminario sobre financiamiento compartido es crucial. Yo creo que el financiamiento compartido es una cuestión tremendamente importante hoy día. Yo creo que si a uno le cobran dinero, uno podrá recibir ese servicio solamente en la medida que pueda pagar ese dinero, así que no me extraña que haya una correlación entre financiamiento compartido y segregación. Yo quiero decir un par de cosas. Una es quiero primero decir algo sobre la pregunta hecha por el que fue denominado señor de pelo blanco. ¿Cómo medimos calidad? Yo creo que ese es un punto importante que se mezcla, o sea, que está vinculado a cosas que están discutiendo como la idea de educación provista con fines de lucro
Y lo que yo decía sobre esa defensa de la doctrina separados pero iguales, ¿no? De que escuelas para negros y escuelas para blancos no es problema en la medida que sean de igual calidad. No es problema que sea con fines de lucro, sin fines de lucro, pública o privada. Nada es problema si es de igual calidad. Y yo creo que hay una cuestión en la educación que hace que eso no sirva. O sea, que ese argumento no funcione. Y no funciona por la siguiente razón. Porque si ¿cómo uno mide calidad? ¿Cómo mido yo la calidad de este teléfono que es terriblemente espantoso? Bueno, porque no funciona, porque le cuesta cargarse. Es decir, a mí me da lo mismo quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, cuál es el procedimiento que llevó, cuál es el proceso que llevó a este producto. Yo puedo mirar el producto y decir, ¿es un buen producto para lo que este producto dice que es o no? No, yo puedo mirar un automóvil y independientemente de cuál es el proceso que llevó a que el automóvil exista y está delante mío, yo puedo juzgar su calidad con criterios, por así decirlo, que son externos a ese producto. Pero yo no puedo juzgar la educación de esa manera. Claro, o sea, no es que no se pueda, se puede, uno puede tomar el simple. Uno puede usar criterios muy toscos de evaluación de calidad y entonces son criterios que lo único que hacen es excluyen los casos más dramáticos de mala calidad. Por supuesto, si alguien un establecimiento que saca 100 puntos en el CINCE, lo probable es que sea un mal establecimiento, o que sea un establecimiento de educación alternativa porque es antroposófico, en fin, ¿no? La verdad es que, incluso en ese caso de la cuestión, entonces, la pregunta por la calidad en tratando su educación, yo creo que no es sin perjuicio de que pueda haber un estándar mínimo, ya, ahí no es tan difícil, pero si uno quiere algo que discrimine mejor que un estándar mínimo, yo creo que uno no puede pensar la calidad como un estándar, un test que se le aplica al resultado con independencia de cómo se hizo, ¿no? Entonces la pregunta no es por el resultado, como es tratándose de un teléfono como este o un automóvil, la pregunta tiene que ser por el proceso. No hay una distinción entre proceso y resultado. Buscando una analogía, quizá el mejor ejemplo, o un buen ejemplo, es, claro que va a ser más comprensible para los abogados, ¿no? Pero es una sentencia judicial. Por supuesto que uno puede mirar la sentencia, leerla y decir es una mala sentencia, no está mal escrita, no expone bien el problema, nunca quedó claro cuál era el asunto. Eso se puede. Eso, claro, es un estándar muy básico. Si uno quiere saber, esta sentencia es un ejemplo de buena adjudicación, ¿no? Le dio a cada uno lo que en derecho le correspondía. La verdad es que uno no puede mirar solo la sentencia, uno tiene que saber si las partes tuvieron la posibilidad de hacer sus argumentos, si la prueba se rindió debidamente, si ambos tuvieron parte de opinar sobre la prueba rendida al contrario. Entonces, cuando uno habla de un estándar no solo mínimo minimorum de calidad de una sentencia judicial, la distinción entre proceso y producto colapsa, o tiende a colapsar. Y yo diría que el problema de la educación, la razón por la cual medir la calidad es algo que no se puede hacer, salvo que uno quiera un estándar básico, que eso sí se puede hacer, con ciertas limitaciones, pero se puede hacer. La razón es que en el caso de la educación también, la distinción entre proceso y producto es una distinción que tiende a colapsar cuando uno va preocupándose de niveles superiores de calidad. Por eso la doctrina separados pero iguales fracasa. Por eso es falsa. Porque no se puede tomar el final y preguntarse por la calidad, a menos que uno mire una cuestión, un estándar muy bajo. Y si uno mira un estándar muy bajo, claro, ese lo van a satisfacer todos, los públicos, las privadas, las escuelas para blancos y escuelas para negros. El problema no es el estándar más abajo, el problema es la condición del sistema en general. Lo interesante de preguntarse por el sentido de la educación pública, más allá del formalismo, de su forma jurídica, que es una cuestión de propiedad, es que nos permite identificar lo que es importante y lo que no es importante. Por ejemplo, lo que en Suecia se llama escuelas independientes o libres, que son estas escuelas que empezaron a surgir después de esa decisión a la cual se hacía referencia, y que se distinguen de otras escuelas privadas que eran privadamente financiadas, que son el equivalente sueco de Eton, por ejemplo, y que son entonces estadísticamente relevantes. Lo que las distingue es que, porque son financiadas con recursos del Estado, a la manera de nuestros vouchers, están sujetas al régimen del Estado. No al régimen del Estado en cuanto al proyecto educativo, con ciertos límites, pero no en eso. O sea, en ese sentido son diversas. Pero sí en cuanto a que ofrecen no condicionalmente educación. Entonces no pueden establecer condiciones de ingreso, no pueden cobrar adicionalmente a lo que reciben del Estado. Entonces, en sentido sustantivo, yo diría eso cumple la función de la educación pública. Una escuela privada que ofrece no condicionalmente educación, que no tiene entonces condiciones de ingreso y que no cobra una cantidad de dinero, está ofreciendo la educación como un derecho. Entonces, en sentido sustantivo yo diría, esa escuela es una escuela pública. No en sentido formal, porque no es del Estado, pero en sentido sustantivo es una escuela pública. Y